Del dinero, sobre el tema de las finanzas. Espero no llegar demasiado tarde, porque sé que a lo mejor ahorita ya en la época navideña ya nos gastamos todo el aguinaldo y todos los ahorros. Entonces estaba pensando en la mañana, híjole, vamos a llegar tantito tarde. Espero que no sea demasiado tarde y que todavía tengamos tiempo de organizarnos, pero lo hago a manera de tomar conciencia para lo que viene el año que entra, porque sabemos que comienza el año. Y de entrada ya sabemos que tenemos que pagar todo lo que pagamos en todo el año, ¿no? Al entrar el año, que si la tenencia, que si no sé qué tanta cosa, y vienen muchos gastos. ¿Y cuál es el consejo bíblico para nosotros para podernos administrar conforme a lo que un cristiano se esperaría que gastara su dinero? Entonces, vamos a estar hablando acerca de 3 principios fundamentales acerca de lo que la Biblia nos dice del dinero. Ahí está el PowerPoint, Wicho, si lo puedes checar porfa en el escritorio. Vamos a ir al Salmo capítulo 50. Al Salmo 50 más bien, o a los Salmos capítulo 50. Al Salmo 50, verso 10. La Biblia se empeña en dejarnos bastante claro que Dios es el dueño de todo lo que existe y de todo lo que hay. Y parece que es un principio bastante obvio que deberíamos de reconocer en todo lo que sucede. Sin embargo, cuando Dios decide darle al hombre la libertad de elección, o lo que se conoce como el libre albedrío, en ese momento hay un conflicto de gobiernos o de señoríos que naturalmente se da entre creación y Dios. Hay algo que se le llama autoridad delegada, que quiere decir que Dios le delega al hombre la autoridad sobre la tierra. Por eso le dice en los primeros capítulos de Génesis: vas a señorear sobre todo lo que hay en la tierra, vas a señorear sobre los animales, vas a señorear sobre las cosas que están en el mar. Es decir, lo que hace Dios es darle al hombre la capacidad de señorío o de gobierno. Tú te vas a encargar de administrar lo que está sucediendo en esta tierra. Por eso hay otro salmo que dice: los cielos le pertenecen a Dios, pero del hombre es la tierra, ¿no? No de manera jactanciosa o de manera errada, sino en el sentido de decir: Dios nos ha entregado a nosotros la obligación y la capacidad para administrar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que si somos sinceros nos lo estamos acabando de manera alarmante. Entonces hemos sido malos administradores de lo que nos corresponde, no solamente administradores en cuanto a dinero, sino administradores en cuanto a la creación que está a nuestro alrededor, y hemos creado sistemas que consumen todo lo que está allá afuera, y estamos ahorita en conflictos porque no sabemos ni qué hacer. Por un lado ha crecido la ciencia, por un lado ha avanzado la medicina, y el promedio de vida o la expectativa de vida que se tiene es muy diferente a lo que se tenía hace muchos años. Pensando hace 500 años o 1000 años, la expectativa de vida era muy distinta, pero también esto ha creado una desigualdad porque no tenemos abasto para que todos puedan comer. La desigualdad de la distribución de la riqueza, donde unos poquitos tienen lo de todos y todos están sufriendo lo que unos poquitos más tienen. Entonces, cuando volteamos a ver la maldad en el mundo, que hablando un poquito sinceramente por mi mente, he estado teniendo este conflicto últimamente, porque creemos que el reino de los cielos está en medio de nosotros. Eso es lo que Jesús viene a enseñar: el reino de los cielos se ha acercado o está en medio de vosotros. Cuando les dice: no lo busquen ni aquí ni allá, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Es decir, no tienes que estar buscando por todos lados. Y digo, el reino de Dios es el comienzo de la manifestación de la victoria de Dios por encima de sus enemigos, por encima de la maldad, o por encima de todo aquello que se salió de orden. Pero volteas a ver al vecino y ves que tiene un conflicto muy grande de cualquier situación, y dices: eso choca con la realidad de lo que yo creo. Cuando mi teología choca con la realidad que está alrededor mía, cuando lo que se supone que deberíamos de estar viendo no está sucediendo, pero veo estos casos, ¿no? Y podemos pensar en un montón, ¿no? Pero he estado pensando en uno muy, muy
a lo mejor no es nada profundo y no es nada impactante, pero es una serie de situaciones que me ha estado hacer reflexionar en esto. Estaba haciendo unos pagos hace unos días y estaba en una fila y había una persona enseguida de mí, una señora, que se veía que no tenía mucho dinero, que su ropa manifestaba que estaba viviendo una situación difícil, y vino su esposo y se veía en la misma condición. Y de pronto llega su hija, la niña, una niña como de 4 o 5 años, perdón, y yo empiezo a verlo reflejado con mi hijo, y digo, yo quiero lo mejor para mi hijo, y qué difícil ha de ser como padre no podérselo dar a tu hijo. Entonces, de pronto te empiezas a ver reflejado con que las cosas se salen de nuestro control cuando nosotros se supone que Dios nos da la capacidad de señorío y de gobierno, y que bueno, después de esto viene la caída, pero Dios sigue dejando al hombre en su estado de pecado que organice y que administre la creación. Y te empiezas a dar cuenta que por más de que te esfuerces, las cosas no parecen ir por el lado que tú quieres. Hay unos pocos afortunados que han nacido en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y tienen todas las situaciones acomodadas de tal manera que todo les sale bien. Y en ocasiones esos somos nosotros, y pensamos que todo el mundo está así, cuando la gran mayoría del mundo está en dificultades de una cosa o de otra. Simplemente este día, que el jueves que tuvimos el festejo navideño, que cada uno pasaba y decía, yo estuve pasando por esto, yo estuve pasando por esto, yo estuve pasando por lo otro. Y yo les hice el comentario al final, si nos volteamos a ver unos a otros, nos vamos a dar cuenta que todos estamos pasando por situaciones difíciles. Todos estamos batallando entre vivir en fe conforme a lo que la palabra nos dice que debiéramos estar creyendo, y luego situaciones que parecieran que se escapan del gobierno de Dios. Situaciones que parecen que están alejadas del señorío de Cristo, y que no hayas cómo empatarlas en una congruencia entre lo que crees y lo que vives. Entonces, no solamente estamos partiendo del principio de que la Biblia nos dice cómo manejar el dinero, sino que la Biblia nos tiene que enseñar cómo administrar todas las cosas. Somos llamados a ejercer señorío sobre la creación. Tristemente he visto que muchos de los casos de divorcio que se dan al interior de la iglesia y fuera de ella tienen que ver con causas de dinero. Y pasa muy curioso, porque parece que estás con una persona que está muy bien y nadie sabemos lo que está guardado en el corazón o que se guarda en los matrimonios. Y luego sucede que al poco tiempo te enteras de que están pasando por una situación tan difícil, y luego preguntas, pues ¿qué pasó si siempre se veían muy bien? Es que estábamos muy endeudados. Hay una careta a veces que ponemos para no manifestar nuestra mala condición económica, y aún entre matrimonios o familias tenemos esa tendencia de escondernos unos a otros como hombre y mujer lo que está sucediendo realmente, para no preocupar, para no llevar a una situación incómoda. Pero les he platicado que a principios de este año un amigo cercano de repente un mes dijo, estoy enojado con mi esposa, me peleé muy fuerte. Al mes siguiente me dijo, ya estoy divorciado. En un tiempo de un mes. Personas cristianas consagradas, muy entregadas a Dios los dos. Y yo hablé con él y me junté con él un día a platicar qué había pasado, y me dijo, fue la presión del dinero. Malas decisiones económicas trajo una carga que no podíamos sobrellevar, porque yo trabajaba todo el día, y después de trabajar todo el día tenía que llegar a la casa a seguir trabajando, porque había puesto un negocito en su casa. Y de pronto ya mi esposa me reclamaba porque no pasaba tiempo con mis hijos, porque no pasaba tiempo con ella, y esto empezó a generar fricción. Y me dijo, ¿sabes qué es lo más irónico? Que cuando más me dolía gastar eran los domingos, porque saliendo de la iglesia todos mis amigos se iban a comer a algún lugar, y es lo que los cristianos hacen. Los cristianos después de la iglesia, me dijo él, nos vamos a comer. Y con todo el dolor de mi corazón tenía que pasar la tarjeta y pasar la tarjeta y pasar la tarjeta. Dijo, estoy sumamente endeudado, y eso acabó con nuestro matrimonio. En cuestión de, después me platicó, había sido un proceso de mucho tiempo el endeudamiento, pero el punto de inflexión o el punto crítico de su matrimonio sucede en un día
y al mes siguiente ya estaban divorciados. Inmediatamente ella se dedicó a buscar un abogado y pasaron por un divorcio. Esto pasa un día a X hora del día, no recuerdo a qué hora me junté con él, pero en la tarde voy con una persona conocida y le empiezo a contarlo. Oye, es que vengo con un amigo que está pasando por una situación financiera difícil, y me acuerdo que ella volteé a ver a su esposo, que él estaba en la cocina haciendo otra cosa, yo iba a hacer unos negocios con ella, y volteé a ver a su esposo y se voltean a ver ellos dos, y a ella se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, yo estoy pasando exactamente por lo mismo, estamos sumamente endeudados y no sabemos cómo salir de esta situación. Entonces, son cargas que vamos llevando nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, que generan estrés, que generan conflicto, que nos roban el gozo que debemos de tener. Entonces, cuando estamos tratando de encontrar una respuesta a lo que sucede alrededor de nuestra vida y lo que la palabra lo enseña, muchas veces tiene que ver con que no hay un alineamiento de nuestra vida con los principios bíblicos. Los creemos, pero no los alineamos. Creemos que Dios es dueño de todo, pero no vivimos conforme a ese principio. Hay ocasiones en que la maldad es real y el enemigo es real y hace cosas en nuestras vidas reales, pero tengo que decir que la gran mayoría de las veces no es así. La gran mayoría de las veces es que creemos en algo, pero no alineamos nuestro estilo de vida conforme a ese algo. Entonces, por más de que digamos, veo conflicto entre lo que la palabra enseña y lo que estoy viviendo a mi alrededor, no tiene congruencia una cosa con otra, debemos de pensar si realmente es suficiente creer lo que creo o es necesario que empiece a alinear mi vida con lo que creo. Empiezo a tomar decisiones. El gran conflicto del evangélico es que quiere resolver todo a base de milagros. Entonces, dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a orar para que Dios transforme situaciones, para que Dios quite pecados, para que Dios quite enfermedades, pero nosotros no somos disciplinados para hacer esos cambios porque se nos ha olvidado que es un trabajo conjunto del Espíritu Santo con la voluntad del hombre. Entonces, el evangélico es muy dado a pensar, el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Y luego pasan 10 años y sigues con los mismos problemas. Es que es un trabajo conjunto. Es que necesitas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, pero necesitas hacer cambios. ¿Por qué no hay fruto a veces en nuestra vida del Espíritu? ¿Por qué seguimos con los mismos problemas? Porque hay el mismo pecado a veces que traemos arrastrando durante muchos años, porque no has hecho nada para alinearlo, porque sigues orando para que Dios quite tu pecado, cuando en ningún lado el Nuevo Testamento enseña que ores para que Dios transforme tu pecado. Pero una y otra vez la palabra nos dice, tú arrepiéntete, tú cambia tu manera de pensar, tú deja tus malos hábitos, tú sé santo, tú busca a Dios, tú ora, tú clama. Es decir, es tu responsabilidad. Pero viendo Netflix estamos orando, Señor, ayúdame, ¿no? Soy muy flojo, haz un milagrito. Entonces queremos que por medio del milagrito Dios resuelva las situaciones sobre las cuales deberíamos de estar trabajando. Ese es un gran conflicto que tenemos en nuestra teología y tenemos que considerarla. Primer principio fundamental es, Dios es el dueño de todo. Salmo 50, verso 10 al 12 dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Por supuesto está utilizando un lenguaje literario, una figura literaria, donde nos da a entender que Dios es dueño de todo lo que hay. No debemos de enfocarnos tanto en, entonces a Dios le da hambre, y no nos dice, ese no es el punto. Está hablando de manera retórica diciendo, entre tú y yo hay tanta separación que tú no te enteras lo que está pasando por mi mente, pero todo lo que existe y todo lo que hay me pertenece. Es un principio importante porque en la toma de nuestras propias decisiones para nuestra vida no lo consideramos. Se da por sentado, Dios es dueño de todo, amén, pero yo voy a gastar como yo quiera. Entonces ya no es dueño del de todo. Tú has decidido tomar una parte y bueno, hacer un uso del señorío que Dios tienes, pero no estando tú mismo sometido al señorío de Cristo. La gran paradoja del Nuevo Testamento es que Dios nos libera para hacernos esclavos. Lo gran paradójico de la enseñanza de Cristo es, Dios te ha librado de toda la esclavitud, pero ahora tú tienes que ser esclavo de Cristo.
como los memes, ¿no? Diría chiste, diría Kiko, uy, así que chiste, ¿no? Te saca de un lado y te mete a otro. Esa es la gran paradoja del cristiano, que no se le dice que tiene que estar viviendo conforme al señorío de Cristo y que perteneces ahora a Cristo, y enseña la palabra porque tú has sido comprado. Tu vida ha sido comprada por Jesús. Entonces ya no eres tú el que toma decisiones, sino que es Cristo tomando decisiones y actuando a través de ti, que eres la iglesia. Hablamos unos domingos sobre las buenas nuevas. Las buenas nuevas, las buenas noticias es que Dios está arreglando las situaciones en el mundo, nada más hay que acercarse, ¿verdad? Lo hemos estado explicando. El otro lado de la moneda pero está requiriendo un costo también muy alto para tu vida, ¿no? Requiere que tú te sometas a su voluntad, y someterte es difícil. Es una situación de negación a ti mismo. Si decimos que estamos en Cristo pero no nos sometemos a Cristo, hay que empezar a cuestionar nuestro cristianismo. ¿De verdad estoy sometido a Jesús? ¿De verdad Jesús es el punto sobre el cual mi vida gira? Yo tomo decisiones basadas en lo que Cristo está hablando y diciendo. Lo hemos platicado. ¿Soy yo el centro de las decisiones y yo le pido a Dios que se mueva alrededor mío? ¿O Cristo es el centro y yo me tengo que mover alrededor de Él? ¿Son sus planes los importantes o son mis planes? ¿Voy a negociar con Dios mis planes con los de Él? Y luego hemos a veces pintado esta situación y hacemos planes cristianos, pero siempre se trata de nosotros. De ahí han nacido muchos ministerios que no quiero generalizar, pero por X o por Y causa, en el Instituto Bíblico donde estés, muy conocido por ministros de alabanza. Y digo, realmente no estás tampoco tú viviendo alrededor de Cristo. Simplemente tomaste de pretexto una situación y tú estás haciendo tu propio reino, pero dentro de una cápsula cristiana. Entonces veo un montón de amigos ahora en Navidad, baja mi CD de Navidad, ¿no? Compra mi más nuevo disco de Navidad y todo esto. Y digo, está bien, pero el otro día lo platicaba el domingo pasado con un amigo pastor que es líder de alabanza y es muy famoso y él sí se mueve por todos lados. Y le digo, pues ¿qué traen los músicos? Digo, ya todo el mundo, el sueño ministerial de cualquier músico cristiano es estar en iTunes y que los descarguen. Ese es el sueño, porque yo en mis contactos tengo un montón de que ya está mi canción, bájala en tu librería electrónica más de mayor confianza. Digo, eso es todo, esa es tu meta. Todo tu cristianismo gira en que tú Dios te levante, Dios me haga famoso, Dios tenga más discos. Digo, no tengo nada de malo con los discos. Yo escucho música cristiana de vez en cuando, pero de repente oigo música cristiana y oigo discos cristianos y compro discos cristianos y digo, es necesario, pero de repente hay una actitud, y puede pasar en cualquier ministerio, pero es muy claro en el ministerio de la alabanza, en que todo gira alrededor de mí. Entonces nada más encontraste un pretexto para ser tú el centro, pero Dios va a mover todo alrededor para que mi proyecto, mis deseos, que a veces no son los más puros, sobresalgan. Entonces, se trata de encontrarnos en el punto de decir, ¿está mi vida girando alrededor de Cristo y de sus planes? ¿O estoy negociando? Estoy haciendo negociaciones con Él. Y yo pienso que Dios es bueno y yo pienso que Dios es muy misericordioso con nosotros y nos da muchas oportunidades para salir adelante y equivocarnos, y nos equivocamos constantemente. Y Dios es bueno, no estoy diciendo que estemos totalmente fuera de su plan, pero un principio fundamental es: Dios es dueño de todo lo que hay, incluyéndome a mí. Dios es dueño de todo lo que existe, incluyéndome a mí. Principio número 2. Todo lo que es bueno proviene de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Sino acuérdate, Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Por supuesto es muy claro a quién le está hablando en este pasaje, y está hablando de la nación de Israel. No podríamos nosotros tomar el principio y extrapolarlo inmediatamente a la iglesia, que son dos entidades distintas, son dos organismos diferentes, con diferentes promesas y diferentes responsabilidades. Pero lo que sí nos habla es del corazón de Dios, y a final de cuentas no hay una persona que pueda jactarse de tener lo necesario por su propia voluntad o por sus propias fuerzas, porque aún la capacidad para respirar proviene de Dios, aún la capacidad de poder ir al trabajo proviene de Dios. Así cada vez que nosotros tenemos un trabajo, o Dios nos cambia de trabajos, o una situación donde Dios te promueve o te dan un aumento, te suben de puesto, debemos decir, es por lo que Dios ha puesto en mi vida. Es decir, no hay algo en mí que valga la pena, porque por mí mismo no soy más que polvo. ¿Sí me explico? Por mí mismo no existiría ni siquiera yo. Todo proviene de parte de Dios. El principio es, sí, Dios te da el poder para hacer las riquezas. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios nos ha dado la capacidad y nos ha dotado de talentos y de dones para trabajar. Ni el que tiene grandes dones se puede jactar de tenerlos. Pero el que tiene mucha disciplina, tiene el don de la disciplina. Yo esto lo veía mucho cuando estaba estudiando música. Estaba el que sin estudiar nada tocaba muy bien, y estaba el que era medio malo, pero tenía que estar ahí. A final de cuentas, las dos son virtudes que no provienen de ellos. Una virtud es la del talento, y la otra la de la disciplina o la perseverancia. Son talentos diferentes, pero a final de cuentas provienen de parte de Dios los dos. Entonces, todo lo bueno proviene de Dios. Debemos de entender que Dios no provee para nuestra vida lo que es malo. Y aquí hay una situación que se ha discutido durante mucho tiempo sobre cuál es la naturaleza del mal. Lo hemos platicado, ¿lo recuerdan? Más o menos. La naturaleza del mal, como los teólogos hablan, no es necesariamente una fuerza, una mente, algo que esté ahí como una sustancia, sino es la ausencia de algo, que es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Donde Dios no está actuando, ahí se dan situaciones de maldad, pero es una ausencia de algo. Por lo tanto, Dios no puede provocar maldad. Dios puede permitir ciertas cosas y administrar los sucesos que acontecen en el mundo, pero Él no los produce, administra. De esa manera podemos pensar que cuando Dios hace a Adán y a Eva, no dijo, los voy a crear con el firme propósito de que pequen para que después venga Cristo. Dios dijo, los voy a crear y tristemente van a tener que pecar, o tristemente ellos van a tomar la decisión de pecar en su propia libertad. Pero lo que hace Dios es administrar o aprovechar las malas situaciones que nosotros tenemos. Y curiosamente la Biblia dice, ahora no somos creación, pero somos hechos hijos por medio de Cristo. Es decir, de una promesa que era bastante buena de ser creación sin pecado, por nuestra propia libertad pecamos, nos rebelamos contra Dios, y ahora Dios dice, bueno, voy a aprovechar que la regaste. Está como cuando estás cocinando algo y luego le terminas poniéndole un ingrediente, llega tu mamá y dice, bueno, pues ya no van a hacer hot cakes, vamos a hacer mejor un pastel, ¿no? Y dices, bueno, salió más suave, a lo mejor yo tenía más ganas de pastel. Dios lo que hace es administrar las cosas para que de alguna manera de nuestras malas decisiones y del mal que ocurre alrededor nuestro puedan suceder cosas buenas. Por eso es que cuando vamos a la cárcel o cuando nos topamos con gente en situaciones difíciles, me he topado muchos cristianos que dicen, yo estuve en la cárcel, pero le doy gracias a Dios porque a causa de que estuve en la cárcel le conocí y ahora le sirvo. ¿Ok? Dios es un gran mago, pudo hacer un malabarista, pudo hacer los malabares y terminar en algo bueno, pero no necesariamente Él quería que tú fueras y robaras, ¿verdad? No es que Él dijera, lo voy a poner, ándale, es mi voluntad que vayas y robes. No, Dios no provoca la maldad. Entonces, cuando decimos que todo lo bueno proviene de Dios, debemos de entender ese principio. Todo lo que sucede a nuestro alrededor que es bueno proviene de Dios. Aún las situaciones que parezcan malas, Dios las va a convertir en buenas. Y a pesar de que en el momento sean difíciles para nosotros, debemos de estar confiados de que eventualmente va a repercutir en algo bueno para nosotros.
Es lo que explica el Nuevo Testamento, ¿no? Todas las cosas son, ¿qué dice? Actúan para bien para los que aman a Dios, ¿se acuerdan? Todas las cosas, es decir, me robaron el carro. Dios no provocó que te robaran el carro, pero va a actuar para bien, va a resultar para bien porque amo al Señor. Hay situaciones difíciles que no entendemos alrededor de nuestra vida, pero debemos de pensar, algo bueno va a sacar Dios de todo esto, algo bueno va a sacar. No estoy seguro si será inmediatamente, no estoy seguro si será en unos años, pero debo de confiar en que Dios es un Dios bueno para mi vida y que dentro de todo el desastre que hemos hecho como seres humanos en la creación, algo bueno va a ocurrir. Cuando Dios hace a Adán y Eva, pecaron y a veces no vemos la dimensión de lo que significó el pecado. Yo pienso que había uno que otro ángel ahí distraídos que no lo veían venir. Yo me imagino que hay ángeles a lo mejor más inteligentes que otros. Los inteligentes dijeron, híjole, Dios le vas a dar libre albedrío. ¿Ya te enteraste? Oh, hijo, yo tampoco estoy de acuerdo. La van a regar, los seres la van a regar, libre albedrío. Pero yo me imagino que hubo otro que el vato andaba en las nubes allá o volando y nunca pensó realmente qué iba a pasar. Cuando cae el hombre, imagínense el gran chisme que se hace en el cielo. Dios hizo algo y falló. Empezamos a entender ahí la naturaleza de Satanás, por ejemplo. Tal vez no es tan Dios como dice ser. Se le salió de las manos. Dudas que hasta el día de hoy es si Dios es perfecto porque hizo una creación imperfecta. Un montón de dudas que salen a relucir cuando estamos pensando en estos temas. Pero ahí empiezas a entender la mente de Satanás y los ángeles que le siguieron. Y fue un gran escándalo cuando Adán y Eva pecan. Fue un gran escándalo en el cielo. Pero lo que nadie se esperaba es que Dios mismo se iba a encarnar para solucionar todo este desastre. En la mente finita de cada uno de nosotros, como posiblemente de los ángeles, y estoy especulando, ¿verdad? No sabemos qué pasó con los ángeles. Tampoco les pasó por la mente, Dios se va a hacer carne y ya no solamente van a ser creación, ahora van a ser una iglesia donde Él mismo habite. Ah, caray. De unos hotcakes mal hechos terminó haciendo un gran pastel. No lo vi venir. Yo me imagino que Satanás, cuando se da cuenta de esta situación, dijo, no se le había salido de control. Así pasan las cosas en nuestras vidas, ¿eh? En ocasiones no vemos venir las cosas nosotros y no podemos ver cómo esto puede resultar para bien, pero pasan los años, pasa el tiempo y te empiezas a dar cuenta de que nunca se había escapado de la voluntad de Dios, de que los problemas que veíamos cercanos, tan difíciles, de pronto pasa el tiempo y menguan, empiezan a venir a menos y te empiezas a dar cuenta que Dios sigue estando sentado en su trono, inalterable, sin preocuparse, sin estresarse, pero tiene todo resuelto, todo absolutamente resuelto. Tercer principio. El tercer principio es básicamente el primero, pero tenía que buscar tres porque dos no. Me dijeron en homilética que dos no. El tercer principio es muy parecido. Vamos a ir a Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros, es decir, no te perteneces a ti mismo, porque han sido comprados por precio? Glorifiquen pues, es decir, por esta causa, por la causa de que ha sido comprado, y no solamente ha sido comprado, sino que costó una cantidad y bastante cara. Tú eres el peor. Dicen que el peor atributo de Dios es el del regateo. Es el peor para regatear. Tu vida, eres uno entre billones de personas que han existido, era suficiente para que Cristo se encarnara y muriera. Es un muy mal negocio. Bueno, en mi caso, no les voy a decir para su propia vida. En mi caso es un pésimo negocio.
Otra vez, estoy pensando mucho en Los Ángeles, no sé, vamos a hacer un tema sobre Los Ángeles. Imagínense Los Ángeles pensando, ¿y si nadie se convierte, y si nadie viene a Cristo, y si nada más uno, ¿a poco Dios se va a encarnar y va a morir por causa de uno? Y luego ya viste quién es. ¿Y luego ya viste quién es? No checan las cuentas, no checan el precio por el producto. El producto es muy malo, vamos a ser sinceros. El producto es muy malo. Y eso dice la Biblia, que somos malos. No checa con el precio. Y dice, son comprados por precio. De ahí viene un concepto que desarrolla Bonhoeffer, que desarrolla él, la gracia costosa. Somos salvos por gracia, que es un regalo. Pero no porque sea un regalo quiere decir que no costó. Cuando a ti te dan un regalo, a ti no te costó, pero el que te lo dio tuvo que pagar. Y el costo de la gracia es la vida de la segunda persona de la Trinidad. Es muy alto el costo de la gracia. Tú lo recibes como un regalo. Y de ahí que si no te haya costado, a veces somos buenos para medir cuánto cuesta un regalo que nos dan, ¿verdad? Y si es más caro, aunque no nos haya costado, si es un chicle o es una computadora, tú sabes cuidar las cosas, ¿no? Aunque no me costó ni un peso, voy a cuidar el chicle, pues a lo mejor lo regalo, pero la computadora la voy a cuidar, esa a lo mejor no la regalo, aunque no te haya costado nada. ¿Cuánto más nuestra salvación? ¿Cuánto más nuestra salvación que tuvo un costo tan alto? Pero nosotros mismos ahora como iglesia y como pueblo de Dios, debemos de entender que nuestra vida como nuestras posesiones pertenecen a Dios porque fuimos comprados, ya no solamente en el punto de creación, sino ahora por la vida de Cristo. No solamente la dignificación de todo ser humano que por ser creación le pertenece a Dios, sino un precio más alto por ser ahora parte de la iglesia. No por méritos personales, sino por la mera gracia del Señor, donde ahora nosotros tenemos un valor. Por eso dice la carta a los Romanos, si siendo enemigos con Dios, Cristo murió por ti, ¿cuánto más habiendo sido ya reconciliado? Entonces, debemos de entender que sí, si siendo nosotros los pecadores que éramos, Él decide encarnarse y morir por... también Pablo lo explica, si sabemos de algún hombre que dé su vida por un amigo, vamos a decir, wow, pero alguien que dé la vida por un enemigo, y eso es exactamente lo que hace Dios. Éramos enemigos y da su vida por nosotros. Hay que pensar entonces a la gente que está fuera de la iglesia, vale más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿eh? Cristo murió por ellos cuando eran enemigos de Dios, siendo ellos enemigos de Dios, por el valor que tienen también. Pero dice Pablo, continúa y dice, habiendo sido ya reconciliados, bueno, ¿cuánto mayor Dios va a estar de nuestro lado? Siendo iglesia debemos de entender que ahora fuimos nosotros no solamente creación de Dios, sino que somos comprados por la sangre de Cristo. Hay un precio, y no solamente lo nuestro, sino todo lo que está a nuestro alrededor y lo que poseemos. Les mencioné el domingo pasado de una persona que dijo, recibe de Dios con manos abiertas y quédate con las manos abiertas. Ten las manos abiertas para recibir de Dios la bendición, pero déjalas abiertas. En cualquier momento Dios las puede quitar. No pongas tu esperanza ni tu fe en las cosas que tienes porque son muy pasajeras. Y he visto una y otra ocasiones personas, sobre todo con el tema de salud, por ejemplo, donde una persona se enferma y tienen que vender todo lo que habían acumulado y en cuestión de un año o de meses pierdes todo lo que habías acumulado. Entonces empiezas a cuestionarte si era buena idea tener tu fe, tu depósito de fe puesto en esas cosas. Y dices, caray, se me hace que no era tan buena idea como yo pensaba. Había un lugar más seguro, había un ancla más segura, donde valía la pena depositar esa fe que es sobre Cristo, que es una roca inconmovible, ¿no? Inconmovible, depositar sobre Él todo lo que sucede alrededor nuestro. Entonces, debemos de entender eso. El Señor manda cosas a nuestra vida. Hablando de lo financiero, podemos tener ciertas cosas o ciertas posesiones, pero dejamos nuestra mano abierta porque sabemos que le pertenecen a Él. Sabemos que son exclusivamente de Él. Vamos a ver 4 consideraciones que nos habla el Nuevo Testamento sobre
sobre el dinero. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, verso 8. Cuatro consejos. Romanos 13:8 dice: no debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Muy claro lo que les está diciendo Pablo. Les dice: no incurras en deudas, no caigas en deudas. Ahorita es necesaria en muchas ocasiones tener deudas por el sistema que hemos tenido, ¿verdad? Y hay que verlo en el contexto donde estaban ellos. Las casas no eran tan caros, no necesitabas pagarlas a 20 años. Si ahorrabas un año, posiblemente podías tener un terrenito y armar una casa. Pero hay que ser sabios con el tema de las deudas. Tenemos que entender que las tarjetas de crédito es gastar más de lo que tenemos, es muy claro, o de lo que podemos nosotros solventar, o de la liquidez, porque hay personas que las usan sabiamente, pero vamos a ser sinceros, la gran mayoría no somos tan sabios para utilizarlas. Entonces, puede causar conflictos en nuestro matrimonio y en nuestra vida espiritual fuerte el mal uso de las tarjetas de crédito. Mal uso de las tarjetas de crédito es muy peligroso. El mundo está diseñado para que salgas perdiendo. Quien diseña las cosas y te propone un negocio es porque él ya pensó cómo va a ganar más que tú, hablando de cualquier cosa. Entonces, cuando vas a un banco y pides una tarjeta de crédito, tienes que pensar: ya llevo desventaja, ya llevo yo de entrada una desventaja que va a ser más difícil de poder solventar, porque vienen intereses, porque vienen comisiones, porque vienen ciertas situaciones. Y no solamente las tarjetas de crédito, sino en tiendas o en lugares donde se nos da cierto crédito. Entonces, ahorita vamos a ver unos consejos prácticos con relación a estas cosas, pero la Biblia nos invita a no incurrir en deudas. Número 2, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Válgame. Desde el verso 9 dice, desde el verso 8, bueno, desde el verso 6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ese puro verso es para meditarse. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús menciona una parábola muy parecida donde dice que hubo un hombre rico y se acuerdan que tiene un montón de granos y dice: ahora que he tenido tantos granos, voy a construir un granero más grande donde pueda acumular todavía más granos de los que tengo, porque necesito acumular y acumular y acumular, que es ligado con el punto 3. Hay un afán que existe en nuestras vidas, y no solamente, hermanos, es el afán a ser rico, sino el afán de ser rico viene acompañado de un afán de tener reconocimiento o estatus. El problema de nuestra sociedad en este tiempo no es tanto el ser rico, sino el aparentar ser rico. Ahorita no es tanto el tener mucho dinero, porque conozco gente que tiene mucho dinero que no lo aparenta y que no tiene necesidad de estarlo presumiendo. Pero
hay gente que se afana en ser rico, es decir, constantemente tengo que buscar la manera de salir de esta situación y de tener demasiado. Pero el problema también es en el momento en que dices, y además quiero que todo el mundo lo sepa. Para entonces ya no ser esa persona de aquel barrio cuando era niño, que sus papás, empezamos a sacar todos nuestros complejos, empezamos a sacar todas las cosas que vienen arrastrando por ahí, y es una lucha por estatus, es una lucha por posicionarnos dentro de la sociedad y mostrarnos competitivos. Las redes sociales son muy buenas para eso, es una lucha para check-in. No vas a hacer check-in en los frijolitos de tu abuelita, ¿verdad? En la fondita de tu abuela, o en los taquitos de la esquina. Vas a hacer check-in en los lugares caros. Y yo conozco gente que nunca escribe en Facebook, pero escribe cuando vale la pena escribir en Facebook. Cuando te fuiste a Nueva York, cuando te fuiste... O sea, esto sí vale la pena porque esto me va a posicionar y me hace ganar estatus. Entonces, no solamente es el afán por la riqueza, sino el afán por ser alguien en el mundo. Que eso es contrario al principio bíblico. Y el principio bíblico es, debes de dejar de ser alguien en el mundo. Lo que viene Jesús a enseñar una y otra vez es precisamente lo opuesto. No luches por construir tu propio reino o tu propia imagen. Porque ahora, les dije el otro día, la iglesia está edificada, construida, constituida por un montón de personas donadies. La iglesia más pura, más santa, más poderosa que hay es la iglesia de donadies. Los leprosos, las prostitutas, los publicanos, los pescadores. Esa es la iglesia que Dios quiere edificar. Entonces, no solamente es el afán por la riqueza, sino el afán por construir nuestro propio ego. Nuestro propio ego. Hay que tener mucho cuidado con eso. Número 3, no acumules riquezas, Mateo 6. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La acumulación también es peligrosa. Hay que ser personas que prevén situaciones. Dios nos ha dado la capacidad de ver a futuro las situaciones que se puedan presentar, pero una acumulación excesiva va a ser muy peligrosa en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a acumular mucho en un lado, empezamos a amar mucho eso. Cuando le meto demasiado dinero a algo, empiezo a amar ese algo, empiezo a querer ese algo, y eso es de lo que Dios quiere prevenirnos. Eso redunda o termina siendo idolatría. Ídolos que tenemos dentro de nuestras casas, alrededor nuestro, de cosas que nosotros hemos invertido demasiado. Y a final de cuentas el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de levantarse temprano, de acostarse tarde, trae como resultado dinero. Entonces el dinero refleja todas esas cosas. Por eso es que el dinero es tan importante, porque es el fruto. Es la manzanita que te comes del árbol que plantaste, lo podaste, lo estuviste esperando, le pusiste abono, el insecticida, todo este tipo de cosas. Entonces termina siendo el fruto. Por eso es tan importante el tema del dinero. Y cómo lo gastamos es importante. Pero una excesiva acumulación se convierte en un pecado, porque ya no estamos previendo, sino que estamos poniendo nuestro corazón en esa situación. Y dice Jesús, ahí donde va a estar tu corazón, ahí vas a tener tu tesoro. Donde pongas tu tesoro, ahí vas a tener tu corazón. Y por eso es que de alguna manera la Biblia nos habla de las recompensas en el cielo. Es como una manera de que Dios previó nuestra condición como hombres y dijo, si no les doy nada para allá, pues tampoco le van a echar ganas. Si no les prometo algo acá, ¿verdad? Algo tangible, no sabemos qué sea. Ya lo hemos platicado en nuestros conceptos de cielo, que cada uno tenemos nuestro propio concepto de cielo, con cosas que siempre queremos aquí en la tierra.
Nadie quiere un cielo fuera de nuestro contexto de las cosas que anhelamos aquí en la tierra. En mi caso es la carne asada. Y yo digo, el cielo tiene que haber carne asada porque no puede haber un cielo sin comida rica. Pero algunos desean paz, otros desean a su familia, otros desean riqueza, otros desean el cielo por las moradas o las casas, que no dice que son mansiones, dice moradas, ¿verdad? Pues es una casita de Infonavit, pero se nos ha pintado tanto, reflejamos tanto nuestras concupiscencias en las cosas celestiales que todos pensamos que son mansiones con alberca. Eso nunca, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Suponemos, porque dice las calles son de oro, ¿verdad? Pero el asunto de que las calles sean de oro no es que todo sea muy lujoso. Por el contrario, es que el oro no vale nada. Ese es el punto de la palabra. No nos está diciendo, imagínate si las calles son de oro, imagínate tu casa. No está tratando de pintarnos esa imagen, sino que nos dice, aquí el oro se utiliza para pavimentar. Aquí el oro realmente no significa nada. Aquí lo que tiene valor en el mundo, acá no vale nada. Eso es lo que la Biblia nos está tratando de enseñar. Allá tiene un valor muy grande y la gente se muere por tener mucho oro, pero acá pues no, acá no vale. O sea, ese es el punto de toda la Biblia, no lo malentendamos. Entonces, todos tenemos a veces nuestro concepto, pero yo pienso que de alguna manera Dios nos dice, donde pongas ahí también tu tesoro va a estar tu corazón. Es decir, acumula en el cielo. Como le dijo un amigo a un hermano que tiene mucho dinero, y fui a su casa un día, estábamos ahí en su casa y tiene una casa muy grande, muy grande, de muchos pisos, con unos carros muy bonitos. ¿Y cómo anda de tesoros en el cielo, brother? Le dijo. Oh, me dio risa porque esta otra persona batalla mucho económicamente. Yo creo que estaba pensando por dentro, ay, como que me dé a mí, que le cuente para el cielo. No sé cuál era su pensamiento, pero fue un comentario que nunca se me ha olvidado. Así como, ¿y cómo anda usted con los tesoros del cielo? Haciéndole ahí una auditoría a ver cómo andaba. Entonces, hay que tener cuidado con la acumulación de riquezas. Lucas capítulo 16, verso 13. Este pasaje fue motivo de controversia hace unos días con una persona en Facebook y quiero explicarlo. Capítulo 16, Lucas capítulo 16, verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por este verso, una persona subió un post en Facebook y dijo, entonces, como consecuencia de este pasaje, no pueden haber pastores que tengan negocios propios. Y luego puso su explicación para tal situación. Y si los hay, es porque hay personas ignorantes que les permiten hacer este tipo de atrocidades o algo así. Entonces lo subió y le dio contra todo, contra los pastores y contra las ovejas que se congregan con los pastores. ¿A qué se está refiriendo cuando está diciendo nadie puede servir a dos señores? Está hablando en el contexto de esclavitud. Es decir, no puedes ser esclavo de Cristo y al mismo tiempo esclavo de tus posiciones. Ese es el sentido amplio del pasaje. Y número dos, yo le escribí, ¿qué pasa con Pablo, no? Y dijo, bueno, es que Pablo ponía iglesias y luego se iba, él no era pastor. Entonces dije, bueno, entonces misioneros no entran en este pasaje, ¿verdad? O sea, según tu propia interpretación, los misioneros no aplica. Y tampoco aplica a alguien que no esté en el ministerio. Entonces le dije, entonces nada más aplica para pastores. Y entonces le pregunté, ¿y maestros? Entonces, él mismo dijo para que, él en su interpretación dijo, aplica para los pastores. Si eres apóstol no aplica porque Pablo sí trabajaba. Si eres misionero no aplica porque no vas a establecer iglesia. O sea, es un acomodar la palabra de la manera como esta persona quería. Y número dos, ¿no estás sirviendo tú también a Dios? Le dije. Él tiene un negocio. Le dije, entonces tú tienes un negocio. Ahí tienes puesto tu corazón o lo tienes en el cielo, porque tienes un negocio. El pasaje no nos está diciendo que tengamos trabajo, no. El pasaje nos está diciendo de quién somos esclavos.
¿Somos esclavos de Cristo o somos esclavos de las riquezas? ¿Estamos trabajando por Jesús o estamos trabajando por enriquecernos? No está diciendo que no lo hagamos, pero a veces hay mucha confusión porque no entendemos que somos parte de la esclavitud, de los esclavos del Señor, de los esclavos de Cristo. Ahí estamos nosotros metidos y tenemos que trabajar para ellos, y no podemos servir a dos señores, no hablando de negocios. Al contrario, si algún ministro, y esta discusión la he tenido con amigos pastores, digo, no necesariamente cuando eres pastor tienes que dejar de trabajar, es opcional. La Biblia del Nuevo Testamento sí nos dice: eres digno de tu salario, y se pagaban los salarios de algunos, pero hay ocasiones en que no se podía, y eso es lo que yo le traté de explicar también. Hay veces en que la iglesia no te puede pagar, entonces ya no vas a predicar, ya no vas a ministrar, ya no vas a enseñar. Hay diferentes situaciones, y no todo pastor, no obligatoriamente tiene que salir su sueldo de la iglesia, no obligatoriamente. Cuando lo saqué esto en medio de unos amigos pastores, éramos 4 o 5, yo siempre, no sé por qué siempre terminan todos en contra mía, todos contra Aarón, y el domingo pasado no fue la excepción, pero eran como 7 ahora, nos juntamos como 7 pastores, y ya me traían todos los 7, y nos sentábamos, y si iba uno y se sentaba el otro, y si iba otro y se sentaba el otro, y si iba otro y todos. Pero hay muchas cosas que damos por hecho que tienen que suceder así cuando la Biblia no las enseña de esa manera. El Nuevo Testamento tampoco, no es obligatorio. El ejemplo más claro es Pablo, lo hemos visto una y otra ocasión. Para no ser carga, les escribe a algunas iglesias. Para no serles cargas, busqué la manera yo de solventar mis propios gastos. Y aquella otra iglesia es muy generosa y me pudo hacer los pagos para que yo fuera a viajar para visitarlos a ustedes. Es decir, de Dios proviene absolutamente todo, y el pastor y el ministro tiene que entender que venga de la iglesia o venga de otro lado, viene de parte de Dios. Dios es el que nos da la capacidad para generar riquezas, para servirle, y si no estamos buscándola para el sustento, Dios va a proveer de un lado o por el otro. Por eso es que también con el tema de las ofrendas, a personas invitadas aquí siempre les damos alguna ofrenda, pero ya se ha convertido en ocasiones en cuotas obligatorias, y los más famosos las piden en dólares, y ahorita como está el dólar, pues ya cada vez menos sale costeable. Pero yo digo, si tú ya tienes tu ingreso, ¿me explico? Cuando yo voy a otras iglesias, yo esto lo entendí en un principio, en alguna ocasión estaba ya trabajando en la iglesia de tiempo completo, y yo percibía que ya tenía lo suficiente, y me invitaron a predicar a otra ciudad, o no me acuerdo, a otra parte de México, y fue a predicar, y no tenía mucho dinero, y se sentían muy apenados, y yo entendí, pues si Dios me está proveyendo para venir, pues o sea, Dios va a proveer de alguna manera, a lo mejor a través de ti o a lo mejor de otro lado. Pero si hay cosas que tenemos en la iglesia que consideramos como si fueran ley del Nuevo Testamento y no lo son realmente, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de eso. Vamos a terminar ya con unos consejos prácticos sobre cómo manejar el dinero. Y como mexicanos, todos estos consejos son muy necesarios porque nuestra cultura no nos los enseña. Número 1, hay que hacer un presupuesto de gastos. Somos muy malos para elaborar presupuestos, porque no incluimos todas las cosas que sí gastamos, que son pequeñas. Que si te vas a cortar el pelo, bueno, pues también, que si la gasolina también. Hacemos un presupuesto general de las cosas grandes y luego no nos damos cuenta que no completamos porque no consideramos. Pasa lo mismo con las calorías, yo me he dado cuenta. No, si yo como rete bien, pero cuando empiezas a hacer diariamente lo que te estás echando, el Snickers y luego el mamut. Yo soy muy de comer chocolates y Areí, no sé de dónde los Areí en la maquiladora donde trabaja en la comida. Son muy fresas y no les gusta comerse los dulcecitos que les dan. Entonces Areí, todos se los dan a Areí y Areí me los lleva a la casa. Entonces llega a la casa y saca de la bolsa bocadines, mamuts, chorro, pregúntenle, y tenemos un cajón lleno. ¿Usted también? Entonces yo termino con todos los dulces de la maquila. Y yo digo, ¿por qué estoy tan gordo? Ya ando 500 gramos arriba, digo, no entiendo exactamente. Pero pasa lo mismo con el presupuesto, No hacemos bien los presupuestos. No es cierto que los hacemos bien.
no contabilizamos bien los gastos que tenemos y terminamos a final de mes con problemas. Esto es algo que yo tengo que aprender a hacer porque yo soy una de las personas que siempre ando rascándole a final de mes por aquí, 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 por allá, para tratar de hacer, porque ya se me fue en algo el dinero, en cosas que no me doy cuenta. No me di cuenta en qué se me fue el dinero. Y en ocasiones cuando me cae trabajo externo a la iglesia, en mi mente es mucho dinero y gasto mucho más, y luego siempre me pasa, me cae un trabajo extra y termino más endeudado porque ya lo gasté de manera desmedida en cosas que tengo que hacer gastos. Hacer un presupuesto. Número 2, apartar dinero para emergencias. Es sumamente importante, sumamente importante. Si no tenemos un seguro de gastos médicos mayores, si no tenemos servicio médico, es importante tener algo para emergencias y buscar ser precavidos en ese sentido. Número 3, evitar sobrepasarse en las compras a crédito, y es lo que estábamos hablando ahorita. Es muy peligroso una tarjeta de crédito. Nosotros personalmente no tenemos tarjeta de crédito, tenemos suegra y papás de crédito, que son los que nos prestan el dinero para después nosotros manejarlo. Pero Ari y yo tomamos la decisión desde un principio por la administración que ella tenía. Yo nunca había usado tarjetas de crédito, pero ella tampoco, y ella fue muy enfática en decir no vamos a usar tarjetas de crédito. Nos han tratado de vender, de dar, y yo entiendo el principio de que nos dicen para una emergencia, y digo es cierto, pero conociéndome a mí, Aarón Lechuga, yo no lo voy a hacer una emergencia. Mi emergencia va a ser que me invitaron a cenar a algún lado y no traigo efectivo y lo voy a reponer a final de mes. Esa va a ser mi emergencia. Entonces hemos decidido no tomar ni una sola tarjeta de crédito y no hemos usado tarjetas de crédito a lo largo de estos años. Es importante tomar esa consideración. Siguiente punto, aprender a distinguir entre lo que necesitas y lo que deseas. Esto es algo que el Nuevo Testamento una y otra vez nos están enseñando. ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente necesitas? Y enfócate en ellas. Y hay muchas cosas de gastos que tenemos que son cosas que nosotros únicamente deseamos. Y nuestra generación, sobre todo de hombres tan... no sé si sea nuestra generación, pero los Nintendos, por ejemplo, ahora que salió el Nintendo Retro, que costaba, no está tan caro, ¿no? Pues cuesta ¿cuánto? $60, $70. Bueno, y hay que comprarle el control también extra. Bueno, pues ya son $7 más. Hay que ir al paso, ya son 8. Total sale $2,000, algo así. Yo he aprendido a que yo soy personas que yo si tuviera mucho dinero, a lo mejor tendría muchas cosas de las más que a lo mejor que he acumulado hasta ahorita, que está mal. Pero he aprendido a dejar pasar días, porque yo soy una persona impulsiva que responde a la publicidad. Yo lo reconozco, yo respondo ante la publicidad. Entonces yo cuando veo cosas digo, híjole, qué suave, voy a esperarme a ver si en un mes lo sigo queriendo. Voy a esperarme porque no estoy seguro. Y en ocasiones te das cuenta que por lo general pasa el tiempo y no lo necesitabas, ¿verdad? Y ya cambió tu mentalidad, pero el impulso de comprar en el momento es muy importante reconocerlo. El impulso que sentimos como respuesta a la publicidad o a la mercadotecnia, tenemos que reconocerlo en el momento y tratar de evitarlo. Siguiente, pagar deudas a tiempo. Si ya estamos pidiendo un crédito, si ya pedimos dinero, es importante que paguemos. Nos duele a veces pagar, ¿verdad? Porque ya es un dinero aparentemente extra. Entonces ya soltarlo y ahora batallamos. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de mexicanos, ¿no? Hay personas que piden en Coppel y Electra y todas estas tiendas y luego ya no abren la puerta. El otro día estaba viendo un muchacho que subió un video en YouTube que fue y pidió un montón de dinero y él, cuando iban y le abrían, él se ponía otro nombre. Y no, se fue, fíjese, era mi primo, no, se fue a Estados Unidos. No, ya tiene mucho tiempo allá. Entonces lo que hacían es que se le paraban enfrente y le gritaban a toda la colonia, tal persona debe dinero, y lo quemaban ahí, las técnicas que se utilizan para pagar. Si tenemos que caer en el punto de pedir, necesitamos ser conscientes de que ya no tenemos ese dinero, ya no lo tenemos, ya no es nuestro, a pesar de que lo tengamos en las manos, tenemos que reponerlo y tenemos que pagar deudas a tiempo. Hermanas, si les dan, que si les pasan un catálogo, que si todo esto, hay que pagar a tiempo, o en la medida de lo posible, pues páguelo completo, pues no pasa nada si lo paga completo tampoco. Y en ocasiones tenemos el dinero para pagar completo y para aprovechar el crédito.
Yo no lo entiendo a veces en las iglesias. Este no es el caso porque no tenemos una cuenta de banco que tenga fondos. Pero me ha tocado en una iglesia donde había que apoyar a ciertas personas y vamos a apoyarlo en partes. Yo, tienes una cuenta de tantos millones de pesos, no te va a pasar nada. O sea, no te es gravoso. Pero a veces así somos para aprovechar el crédito. No, pues si tienes para pagarlo, yo recomiendo págalo. Si tienes algunas otras, o si no tienes para pagarlo, pues no lo compres, ¿verdad? Y junta dinero y lo compras en un mes y no te va a pasar absolutamente nada. Los hombres somos más dados, yo pienso, todo tipo de cosas de tecnología, celulares, videojuegos, etcétera, y a lo mejor las mujeres por otros lados, ¿no? Al menos Areí nunca ha querido comprar un videojuego. El que sigue, vive de lo que Dios te provee. Necesitamos entender esto es bien importante. Ya vamos a concluir, es muy importante. Dios conoce tus gastos. No sé si alguien más le haya pedido a Dios un aumento de sueldo. Yo se lo he pedido muchas ocasiones, pero muchas ocasiones yo he escuchado la voz del Espíritu Santo. Yo sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que tú necesitas. Entonces, vive. No quiero sonar mediocre a que estamos enseñando mediocridad, pero si algo claro he visto en la iglesia, en esta iglesia, hermanos, y ha sido por muchos años, con excepción de Alex, es que a todos les va muy bien en el trabajo y va a venir algo bien suave para ti, vato. No, pero nos platicabas que Dios te abrió las puertas para el albergue. O sea, estás haciendo cosas bien chidas que no hubieras hecho de otra manera. Pero yo he visto que aquí en la iglesia muchas personas Dios los bendice en sus trabajos. Muchas personas. Muchas personas. Dios los suben de puesto, les suben unos consiguen trabajo, otros los suben el sueldo, otros los suben de puesto. Es algo recurrente aquí en la iglesia, es algo recurrente de verdad. Dios sabe lo que tú necesitas económicamente. Y como dice Pablo a los Corintios, la gracia, el ministerio de repartir, dice, Dios es abundante, es poderoso para hacer que esto abunde, para que ustedes abunden en buenas obras. Que esto se relaciona con el último punto. Vas a honrar a Dios con eso. Número 1, entiende que Dios conoce lo que necesitas con tus gastos y te los va a suplir. Ese es el principio de buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, alimento, vestido y comida, lo fundamental, te van a ser añadidas. Y número 2, cuando te sea añadido, hónralo. Seamos una iglesia generosa en el dar, generosa en el repartir, como dice el que reparte, hágalo con liberalidad, Romanos 12. Cuando tengamos una cantidad, voy a ser generoso en soltar. Cuando tenga una deuda, seamos generosos en perdonar deudas también. Jesús utilizó un ejemplo sobre las deudas, ¿se acuerdan? Una persona que le debía y luego el otro le debía más y luego ya se hizo loco y se enoja con el que le debía menos. Seamos generosos con el tema de las deudas también. Seamos sabios en el manejo de nuestros dineros. Y ahora que viene el año, tomemos el propósito de ser bien administrados, de poder nosotros hacer una cuenta, un presupuesto de nuestros gastos, y todos los que tengamos un ingreso fijo, hagamos un presupuesto y digamos esto y esto, incluyan el esparcimiento, incluyan el descanso, incluyan los gastos de pasar tiempos con sus parejas, con sus esposos, con sus hijos. Es parte de lo mismo. No estamos hablando de recluirnos. Inviertan en vacaciones, pero administrense bien, háganlo bien administrados y consideren honrar a Dios también con lo que entra para poder salir de esas deudas. Créanme que un término que he escuchado mucho últimamente, la famosa libertad financiera, no viene con ganar más, realmente viene con administrarnos mejor, saber qué podemos comprar y qué no podemos comprar, qué tipo de estilo de vida podemos darnos, sin dejar de ser generosos, sin dejar de entender que no somos esclavos del dinero y que nuestros tesoros están en la tierra. Todos estos principios son importantes, pero no caigamos en ese sueño de que necesito ganar más, porque en el momento en que ganas más vas a cambiar a un carro que gasta más gasolina
y que el seguro es más caro y que ganas más y metes a tu hijo a una escuela más cara y te compras ropa más cara y ya no vas al Paso, ahora vas a ir a Los Ángeles o vas a ir a Nueva York o vas a ir a otra parte. Entonces, sé consciente nada más, sé consciente, piénsalo, administra bien tu dinero y que este próximo año 2017 sea una meta que tengamos como iglesia para que se refleje en todos los ámbitos de nuestra vida el señorío que Jesús tiene sobre nuestras vidas. Ay, vino Pati, Jorge, qué suave. Aquí hay lugar para ustedes. Pásale, George. Pati es la directora de la Casa del Migrante, hermana Pati, y Jorge su hijo, con la asociación, los que no los conocen, que hemos estado trabajando, de 1 de 7. Ya acabamos, hermana, ya acabamos. Vamos a la última, Gucho, porfas, y vamos a meditar en estos 2 textos nada más. Lucas capítulo 12, verso 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es lo que digo que nos está vendiendo ahorita el mundo, ¿no? Tanto tienes, tanto vales, es un principio que no aplica dentro de la iglesia. Y número 2, primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vamos a orar.